Bueno, buenos días a todos. El día de hoy entonces vamos a hablar de la prótesis de cúpula radial fallida. La idea pues es como hablar de las opciones de revisión que hay luego de una prótesis fallida de cúpula radial y pues como conocer cómo es el camino para llegar a que esa prótesis falle. Los objetivos entonces, como les mencionaba, mencionar aspectos importantes sobre los tipos de implante, su elección y la técnica quirúrgica para disminuir el riesgo de falla, mostrar según la evidencia actual pues por qué fallan las prótesis de cúpula radial y si el tipo de implante tiene que ver en el resultado, y hablar sobre las opciones en la cirugía de revisión y sus resultados. A manera de introducción, entonces comenzar diciendo pues que, como sabemos, a medida que aumentan los deportes de contacto, los deportes extremos, las motos y demás, se hacen más comunes este tipo de fracturas, y a medida obviamente que avanza la tecnología, entonces pues vemos que cada vez más en las fracturas complejas tienden a usarse más este tipo de dispositivos. Sin embargo, hasta el 30% de las prótesis primarias pueden llegar a complicarse, y dentro de la cirugía de revisión específicamente hablando, las prótesis de cúpula radial luego de una revisión pueden complicarse hasta en un 10% de los casos y en tiempos tan rápidos como en los primeros 2 años. Estos resultados de las revisiones de las cirugías de prótesis realmente son difíciles de evaluar, ya que hay pocas series de casos, generalmente los seguimientos no son muy largos y los grupos de pacientes son pequeños, con resultados a más largo plazo, digamos, reportado en la literatura hasta 10 años máximo, pero con unos resultados muy variables entre el 61 al 97% de sobrevida. Entonces, lo primero, como les mencionaba, es pues entender por qué falló la prótesis. Mencionar rápidamente una perspectiva histórica, vamos a ver que desde el 1920 Speed ya comenzaba pues como a dar opciones para el manejo de las fracturas complejas de la cúpula radial. En este entonces, digamos que la opción preferida era hacer una resección de la cúpula. Sin embargo, se veía pues que esta resección podría tener algunas complicaciones, como la migración del radio hacia proximal por la inestabilidad que se daba de la membrana interósea, que suele ser una lesión común asociada en este tipo de fracturas. Ya por allá en el 40, entonces, el mismo Speed describe un tipo de férula que se podía usar como para favorecer la consolidación de la cúpula en la posición que fuera, pero evitando pues obviamente la complicación que tenía hacer la resección, que es esa migración del radio proximal. Y Swanson en el 60 describe una primera prótesis de silicona que inicialmente en su serie mencionaba que tenía buenos resultados, pero que posteriormente se vio que tenía más complicaciones asociadas que, digamos, esos beneficios que él mencionaba. En la década de los 80 y los 90 ya se comenzaron a hacer las prótesis de metal modulares, tanto monobloque como bipolares, y por allá en el 2010 se hizo la primera prótesis anatómica, que es, digamos, la prótesis que mejor cumple los principios de una prótesis anatómica hasta la actualidad, que es la prótesis Acumed. Y vamos a ver pues que hay múltiples diseños, unos que siguen vigentes, los que no, que pueden ser utilizados tanto en la cirugía primaria como en la cirugía de revisión. Entonces, como les mencionaba, estos tipos de implantes están proscritos actualmente. Se asociaban a artrosis inflamatoria, a sinusitis de células gigantes y a una falla mecánica, ya que no eran biomecánicamente ni biológicamente compatibles por una poca resistencia a la carga axial. Actualmente no se usan. Y esto está demostrado en múltiples trabajos, como este que les traigo, publicado en el 2014 en Clinical Orthopedics, de una serie de 119 pacientes llevados a artroplasia de cúpula radial luego de una fractura compleja de radio proximal, con un seguimiento promedio a 6,7 años, y en los cuales uno de los factores independientes para el riesgo de falla fue el uso de prótesis de silicona Johnson con una P que fue estadísticamente significativa. El otro factor independiente para el riesgo de fallar a la edad, en los pacientes que se aplicaba una prótesis de cúpula radial antes de los 40 años. Como les mencionaba, biológica y biomecánicamente insuficiente, por lo cual actualmente está fuera de uso. Dentro de los otros implantes tenemos los implantes monobloque o unipolares, como les mencionaba, y los implantes bipolares. Básicamente, pues la diferencia, como su nombre bien lo dice, es que uno tiene todo pegado y el otro tiene dos componentes. Los implantes bipolares lo que mencionan es que van a favorecer una movilidad adicional de la cúpula, adaptándose más a los movimientos de flexoextensión y de pronosupinación del codo. Tenemos
Dentro de las prótesis, tanto unipolares como bipolares, diferentes tipos de tallo. Tenemos los diferentes tipos de tallo, los press fit, que son tallos generalmente porosos y que van a favorecer una fijación, pues como su nombre lo indica, digamos más precisa o más fija, y que va a depender mucho de la relación que tienen el cuello remanente y la parte donde está en contacto con la prótesis, que no requieren pues de cemento óseo. Las loose fit que tienen un tallo que es más delgado y que se deja de manera, pues digamos, pensada e intencional, subdimensionado dentro del canal para favorecer un movimiento más libre o una flotación del implante dentro del canal, y que obviamente, pues parecido a lo que pasa con la prótesis bipolar, esto lo que mencionan es que favorece un mejor movimiento de la prótesis durante los arcos de movilidad del codo. Y las prótesis cementadas, y tenemos las con cabeza anatómica, como les mencionaba, pues que buscan tener una mayor relación o unas mejores zonas de presión de contacto y de área de contacto con el capitellum para disminuir el riesgo de erosión, pues, o el porcentaje de erosión, y favorecer una mayor sobrevida de la prótesis. Sin embargo, a pesar de que uno use una prótesis anatómica, esas presiones de contacto y esas zonas de contacto no van a ser iguales a las que obviamente se dan pues con la cúpula nativa, y esto pues inevitablemente va a llevar a un desgaste del capitellum, a una alteración en la biomecánica articular y pues inevitablemente en algún momento a la falla de la prótesis. ¿Por qué fallan las prótesis entonces? Esta revisión sistemática que se realizó en el 2019 por parte de Effort evaluó 34 artículos con 152 prótesis de cúpula fallidas, una edad media de colocación de los 50 años, y ellos miraron como desenlace primario el modo de falla y como desenlace secundario el tiempo hasta la falla y el tipo de revisión. Recalcar de antemano que había una amplia variabilidad en el diseño de prótesis, hasta 18 tipos de prótesis, donde el 70% eran prótesis monobloque y el 30% prótesis bipolares. Solamente se evaluaron las prótesis que, digamos, más se ponían en cada uno de los artículos, que fueron principalmente estas tres: la Evolve, que fueron 45, un 30%, la Meopike, que eran 23, un 15%, y la Gepard de Johnson que era un 10%. Dentro de estas prótesis se aplicaron LoseFit 35%, PressFit 31%, cementadas fueron 19%, y de tallo expandible 15%. Vemos entonces que el primer modo de falla visto, independiente de cada uno de los tipos de diseño que les muestre la prótesis, era el aflojamiento aséptico: 46 pacientes, 30%. De esos, 25 de los tallos utilizados fueron press fit, 6 loose fit, 11 cementados y 4 expandibles. El segundo modo de falla fue la rigidez: 20%. Dentro de los 53 tallos loose fit que se pusieron, 20 tuvieron rigidez, 6 de 6 de los monobloques, es decir, todos tuvieron rigidez. De 14 a 47 molares y 3 de 47 press fit tuvieron rigidez. Y el dolor, que el dolor, como ya vamos a ver, pues no puede ser tomado como causa, sino como un síntoma que implica muchos mecanismos de falla, fue hallado en el 17%. Y dentro de estos, dentro de estas prótesis dolorosas que fallaron, las principales fueron las prótesis sobredimensionadas con un 13,9%, y las prótesis en las que hubo disociación, un 8,5%. Dentro de estas 5 fallaron por inestabilidad, todas fueron prótesis bipolares. Dentro de las fallas, según las prótesis monopolar o bipolar, vamos a ver que fallaron más las prótesis bipolares debido a inestabilidad, y ya pues vamos a desarrollar como esta idea. Y entre los desenlaces secundarios, vemos que el tiempo hasta la falla en meses fue de 53 para las press fit, 36 para las expandibles, 27 para las cementadas y 17 para las loose fit, con un promedio de falla a los 34 meses para todos los implantes. Y dentro del tipo de revisión, que era otro de los desenlaces secundarios, 69% fueron llevados a una cirugía para retiro del implante, 25% se realizó una nueva artroplastia, en 3% se realizó una prótesis total de codo, y en el otro 3% una prótesis radiocapitelar, sin encontrar que ninguno de los diseños fuera superior a otro o que uno fallara más que otro. Digamos, esto pues no basado en el tipo
de falla, sino en la falla como tal en total. Es decir, no en el tipo, por ejemplo, de inestabilidad o de rigidez, sino como falla a largo plazo, pues como resultado final. Además de los diseños de prótesis, vamos a ver que hay unos aspectos técnicos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de llevar a ese paciente a una cirugía y es la selección del tamaño de los componentes. Uno, pues inicialmente es el tamaño de la cabeza. Hay varias medidas para hacer esta dimensión y son el diámetro mayor, el diámetro menor y el diámetro de la fobia. Lo que se ha visto es que la medida de mayor, digamos, seguridad, pues para tener una medida adecuada, es la medida de diámetro menor con un capa de 0,75 y 0,82 inter-intraobservador comparado con la relación que tiene la cabeza con la fosa sigmoidea proximal de la ulna, que tiene solo un capa de 0,34 interobservador y que puede asociarse a mayor, sobre todo, sobredimensionamiento de la prótesis. En los casos en los que uno no pueda medir la cabeza porque tiene mucha conminución, pues se recomienda usar la fosa sigmoidea, pero siempre usar como la medida más pequeña que a uno le dé, evitando pues ese sobredimensionamiento. Como lo vimos ya en el estudio que les acabo de mostrar, pues el aflojamiento sintomático es la principal causa de cirugía de revisión, ya lo mencionado Driscoll, pues sustentado por toda la bibliografía que hay a su alrededor. Y es que una de las causas para que esto pase es que muchas veces el cirujano, pues ante la complejidad de la fractura, prefiere estabilidad sobre adecuada posición y esto va asociado a, primero, la elección de un implante más grande de lo que uno necesita y segundo, a una inadecuada aplicación del tallo, y esto obviamente asociado tanto a mala alineación como a mal rotación y el sobredimensionamiento no solo asociado a una cabeza grande, sino también a un tallo mucho más largo de lo necesario. Estas zonas de aflojamiento las podemos medir de manera objetiva con las zonas de Popovich. Son 7 zonas principalmente. Y las zonas que más se asocian al aflojamiento son las zonas 1 y 7, que son las zonas más proximales. Generalmente esas zonas de aflojamiento se describen como zonas radiolúcidas, como con una forma ovalada o circular y que avanzan en el tiempo asociadas a un paciente con dolor. Hay que tener mucho cuidado en este caso porque es normal que haya algo de radiolucidez en la zona proximal del radio, en el remanente, pues luego el corte asociado al contacto con la prótesis por el estrés shielding que se genera en estos pacientes y esto en un paciente sin dolor no debería ser tomado como un aflojamiento, entonces pues hay que tener cuidado a la hora de evaluar a estos pacientes. Sin embargo, en los pacientes, por ejemplo, que no tengan hallazgos radiográficos, pero que tengan dolor, aún sin radiografías anormales, el dolor en el antebrazo proximal es el mejor predictor de aflojamiento. Dicho esto, pues por el doctor O'Driscoll, y esos pacientes deberían ser estudiados más a profundidad, idealmente con una tomografía, para evaluar mejor si hay osteólisis, digamos, que pueda asociarse realmente a un aflojamiento o no, y pues considerar la cirugía de revisión en caso tal. Con respecto al sobredimensionamiento, esto no solo pasa pues con las prótesis monopolares, también pasa con las prótesis bipolares, como les mencionaba. Generalmente las prótesis bipolares tienen la posibilidad de poner tallos más largos, suelen ser usadas con más frecuencia en las cirugías de revisión y esto asociado muchas veces a una inestabilidad crónica, por ejemplo, en un paciente que tiene una insuficiencia ligamentaria, puede hacer llevar al cirujano a poner una prótesis más larga de lo normal. Entonces, ojo con este tipo de prótesis, ya que pues uno puede, en aras de la estabilidad, pues poner un implante mucho más grande y esto finalmente no va a ser el bien que buscamos. Luego de poner una prótesis, uno puede predecir el riesgo de inestabilidad de micromovimiento con el índice el quotient que fue escrito por O'Driscoll y que básicamente se realiza trazando una línea desde la parte más proximal de la cabeza hasta la zona donde se hizo el corte, que generalmente está en relación con el collarín, esto sobre todo pues para prótesis bipolares, y otro que mide toda la longitud desde la región proximal de la cabeza hasta la punta del tallo hacia distal y generalmente se dividen esas dos distancias, R sobre T, como lo muestra la imagen. Cuando ese índice da mayor de 0,4, generalmente ese paciente tiene un mayor riesgo de falla por inestabilidad o por deslizamiento de la prótesis. En este caso, pues hablando, como les mencionaba, sobre todo de las prótesis bipolares. Esto se ha mencionado en múltiples estudios anatómicos
a mayor distancia que hay entre la interfaz cuello-cabeza, pues esa distancia que hay entre la interfaz cuello-cabeza y la región proximal del radio luego de la resección, a mayor distancia, mayor riesgo. Generalmente esa distancia se ha visto que cuando suele ser mayor de 12 milímetros a 15 milímetros, ese índice de O'Driscoll que les mencionaba suele estar asociado a un índice mayor de 0,4 y va a haber un mayor riesgo de falla. Esto sobre todo, como les mencionaba, para las prótesis bipolares, que son las que más se asocian a falla por inestabilidad. Tanto las prótesis monobloque como las prótesis bipolares, cuando hay diferencias de más de 2,5 milímetros, esto tanto en sobredimensionamiento como en subdimensionamiento de la prótesis, teniendo en cuenta unas, digamos, medidas que ya les voy a hablar para evitarlo, pueden generar alteraciones importantes en la biomecánica del codo y en los desenlaces de la artroplastia, esto sobre todo, no tanto en desenlaces funcionales, sino en las tasas de revisión posterior. Trucos para la cabeza, pues usar el diámetro menor de la cabeza o el diámetro de la fobia. Muchos sets de osteosíntesis traen como una cajita con diferentes tamaños de medida donde uno puede meter esa cabeza o el remanente de la cabeza para más o menos medir de una manera más precisa la prótesis, sino las medidas que les mencionaba de los diámetros, siendo la del diámetro menor la más confiable. Esto para la circunferencia. Para la altura se debe tomar la región más delgada, que es la correspondiente a la zona segura del radio, pues que conocemos. Si uno va a usar como referencia la escotora sigmoidea menor porque no tiene parámetro con la cabeza porque tiene mucha conminución, entonces lo ideal es que no se debería pasar más de 1 milímetro proximal esa altura de la cabeza sobre todo. Si eso se pasa más de 1 milímetro proximal, ese implante va a quedar sobredimensionado y vamos a tener problemas. Y no usar idealmente la distancia húmero-radial como referencia del espacio que queda articular, porque ese espacio puede estar influenciado por la posición del codo y uno generalmente pues suele hacer una mala medición en cirugía de este. Muy importante tener en cuenta la alineación de la prótesis. La alineación de la prótesis uno la puede medir luego de ponerla, pues para predecir también ese riesgo de inestabilidad o de roce o de una área de contacto alterada con el capitellum, trazando una línea que sigue el eje del tallo y otra línea que sigue el eje del radio, tanto en la proyección AP como en la lateral, y generalmente cuando ese ángulo es muy grande, pues digamos que no encontré una medida pues como fórmula para determinar que ese paciente haya quedado con una prótesis mal alineada, pero en este trabajo que les traigo, publicado en el 2022 en la revista de Mano, mencionan que cuando tenían una angulación, sobre todo en el plano lateral, más de 14 grados, esos pacientes tenían una malalineación muy importante y iban a fallar o tenían mayor riesgo de falla. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Cómo podemos evitar esto? Trucos para el tallo. Entonces, primero, pues usar una guía de corte de cuello del radio, que la gran mayoría de sets la traen, para tener un eje adecuado de pronosupinación. Si uno va a usar un tallo de loose fit, pues idealmente debe aplicar una talla menor a la última raspa para poder cumplir el principio que tiene este tipo de tallos. Si va a usar un tallo press fit, el apoyo debe ser óptimo en el canal del cuello, en esa porción más proximal. Si uno no logra hacer esto, entonces debería usar un tallo más largo o hacer un tallo cementado. Si va a usar tallos curvos, siempre debe apuntar a la estiloide radial durante la aplicación de las raspas o del fresado. Y si hay una fractura distal, siempre se debe usar un tallo largo y un uso de cerclajes pues, para favorecer una mejor fijación. Es muy importante no solamente tener en cuenta, pues como mencionamos, la elección del tamaño de la cabeza, el tipo de prótesis, la alineación, la rotación, sino que hay que tener en cuenta también pues, los estabilizadores primarios. En este caso, el estabilizador primario en valgo del codo, que es el complejo medial. Recordemos que si esto es insuficiente, ahí es donde pasamos a depender del radio o de la cúpula o la osteosíntesis que hagamos, y siempre que uno tenga una lesión de este complejo lo debe reparar tanto en la cirugía primaria como en la cirugía de revisión, al igual que el complejo lateral y la membrana interósea, que ya vamos a hablar también pues un poco más de esto. Siempre hacer una evaluación con estrés en valgo bajo la fluoroscopia para determinar si el paciente requiere una reparación ligamentaria. Se ha visto, y es algo que yo no tenía presente o que no esperaba, que las reparaciones ligamentarias no impactan en los resultados funcionales
de la artroplasia, en este caso pues de la cúpula. Sí van a disminuir las tasas de revisión y principalmente el ligamento anular, que es lo que yo no tenía, digamos, pues como presente. En estudios biomecánicos se ha visto que la reparación del ligamento anular disminuye las tasas de revisión posteriores de una artroplasia cúpula radial. Obviamente esto no quiere decir que uno no tenga que reparar los demás complejos, tanto lateral como medial, si encuentra que está inestable, pero pues les dejo este dato, no sé si alguno de los profes lo conocía, pues este es el que más se ha visto que disminuye el riesgo de falla. Y esto suele ser mucho más importante en las prótesis bipolares. Las prótesis monobloque generalmente no son tan dependientes de la reparación ligamentaria. Para uno poder poner una prótesis bipolar, debe asegurar que la estabilidad ligamentaria esté conservada y si la va a usar y la estabilidad ligamentaria no está conservada, entonces siempre debe hacer una reparación. ¿Cuáles son las formas en que falla entonces la prótesis? Ya como les había mencionado, pues entonces el aflojamiento sintomático va a ser la principal, luego está la rigidez, luego está el dolor, la sobredimensión, la disociación de la prótesis y la artrosis sintomática. Sin embargo, el dolor, ustedes la ven ahí de tercera, pero uno el dolor pues es el principal o la principal queja con la cual se va a presentar ese paciente. Y el dolor debería ser tomado, como les mencionaba al principio, no como la causa de falla, sino como un síntoma asociado a la causa de falla. Y eso implica todas estas. Entonces, el dolor siempre hay que buscar el por qué. Y generalmente el dolor suele asociarse a inestabilidad o a rigidez. Generalmente suele ir asociado a una de estas dos. Ese dolor uno lo tiene que evaluar muy bien y tratar de determinar en qué momento fue que se empezó. Si fue desde el procedimiento o fue de aparición tardía. Es decir, si desde el momento del procedimiento en adelante el paciente continúa con dolor o si el dolor apareció luego de un tiempo. Si el dolor apareció, pues está desde el procedimiento, entonces probablemente nos estemos enfrentando a un componente pues a una prótesis sobredimensionada, ya sea por una cabeza grande o por un implante largo o a una mala alineación. Si el dolor es de aparición tardía, generalmente nos vamos a estar enfrentando a un aflojamiento que puede ser aséptico, que es la gran mayoría de los casos, o séptico, que no es tan común en este tipo de artroplasias, a inestabilidad y o a artrosis, que pueden ir las dos de la mano. Siempre hay que descartar infección, a pesar de que no sea tan común, siempre hay que descartarla. ¿Qué podemos tener de ayuda para poder hacer ese estudio de la infección? Pues tenemos el conteo de leucocitos, la BSG, digamos, estoy hablando de paraclínicos, pues esos estudios de laboratorio, y la PCR. Los leucocitos muy poco sensibles, 45% de sensibilidad. Más sensible la BSG y la PCR. Una BSG por encima de 30 tiene una sensibilidad del 75 y una especificidad del 70, y una PCR mayor de 10 tiene una sensibilidad del 88 y una especificidad del 74, pero cuando se suman estas dos, siendo positivas, tiene una sensibilidad del 96%, lo cual habla de un valor predictivo negativo muy bueno, y si no tenemos ninguna de las dos elevadas, probablemente no estemos en el contexto de una infección. Esto sobre todo hablando del aflojamiento, entonces pues digamos que esto nos puede hacer quedar tranquilos por este lado. Siempre que hayan dudas, el paciente tenga efusión, hacer una artrocertesis y hacer un estudio juicioso del líquido articular. Si uno el paciente tiene una cirugía de revisión, siempre tomar muestras para cultivo, una cirugía de revisión, mínimo 5 muestras, para poder pues, aumentar las probabilidades de hacer un diagnóstico. Pues como vimos, la radiografía siempre la vamos a pedir, una peina lateral en los pacientes que tengan aflojamiento, y en otros pues la tomografía puede ser una ayuda adicional que nos va a permitir principalmente evaluar mejor el sobredimensionamiento en los casos que hayan duda, la artrosis o la erosión capitelar y la artrosis subnumeral, la localización de la osificación heterotópica, que suele ser una de las causas de rigidez articular en estos pacientes, la presencia de cuerpos libres y la osteólisis, pues o el aflojamiento, como mencionamos, puede mejor caracterizarlo, sobre todo en pacientes que tengamos la duda, en el contexto de un paciente con osteólisis proximal debida pues al stress fielding que genera la prótesis. Muy importante, estos pacientes siempre deben de ir estudiados con una radiografía de la muñeca. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la gran mayoría de fracturas Mason tipo 2 y 3 tienen lesión de la membrana interósea y puede haber inestabilidad de la radio ulnar distal. Uno puede hacer radiografías con estrés. Esas radiografías con estrés lo que buscan evaluar es la varianza ulnar, qué tanta variación hay en esa variancia. Generalmente variaciones en las radiografías con estrés de más de 5 milímetros hablan que hay una lesión de la membrana interósea, y uno debería evaluar muy bien ese paciente y probablemente
hacer una cirugía de revisión. Adicionalmente, los tejidos blandos, en este caso la membrana interósea, asociada pues a la revisión de la cúpula. O si tiene una cúpula estable, pues simplemente pues actuar sobre la membrana interósea. Esa membrana interósea uno la puede evaluar de diferentes maneras también, no solamente con radiografías pues de manera indirecta, sino de manera directa, con ecografía, por radiólogos musculoesqueléticos experimentados, o por resonancia magnética, que pues nos va a permitir evaluar adicionalmente los complejos ligamentarios mediales y laterales. La inestabilidad de la decisión de la prótesis generalmente se da con prótesis bipolares, como les mencionaba. Esos pacientes pueden presentarse con dolor sin clara inestabilidad, esto es debido a microinestabilidad y a subluxación, como lo muestra la imagen de la izquierda, pero también puede pasar algo que se llama la disociación de la prótesis, y como lo muestra la imagen superior derecha, es que hay un aumento en la distancia entre la cabeza y la base del collar de la prótesis, y esto habla de que hay una mala relación durante el movimiento de flexo-extensión por un contacto inadecuado, y lo que pasa es que pues como que se sale momentáneamente esa parte donde articula la cabeza y el vástago, y luego vuelve y se reduce. O sea, es como si hubiera una luxación del componente, por así decirlo. Y esto obviamente genera malestar y desconfort y puede terminar en una inestabilidad posteriormente. Generalmente esto se da por mala alineación o mal rotación, es decir, es un error técnico del cirujano, que se puede evitar, como ya les mencioné, con esos tips and tricks, sobre todo en la aplicación del tallo y en la selección del implante. Generalmente cuando esto ocurre, suele ser necesario hacer o un cambio de la cabeza por una más grande, obviamente esto asociado al riesgo de que haya una sobredimensión posterior, mayor erosión del capitelo y una nueva cirugía de revisión, o hacer una revisión de toda la prótesis con tallo cementado, que puede ser una de las opciones, sobre todo en prótesis de revisión. Como les mencionaba, el 100% de las prótesis de fracturas de cúpula radial Mason 2 y 3 tienen una lesión de la membrana interósea, y uno siempre debe evaluar la inestabilidad axial con la prótesis. Si tiene una prótesis funcional y técnicamente bien lograda, ese paciente probablemente solo requiera una reconstrucción de la membrana interósea. Generalmente suele hacerse con endobotón, pues sin necesidad de injerto, pero también puede hacerse con injertos. Si el paciente tiene una prótesis disfuncional, entonces habrá que hacer una revisión de toda la prótesis más la reparación, reconstrucción de la membrana interósea, y recordemos, como les mencionaba, no olvidar los complejos lateral y medial. Con respecto a los complejos lateral y medial, no hay una técnica superior a otra con respecto a la reconstrucción, y no hay bibliografía, o al menos yo no encontré hasta el momento, que muestre los resultados luego de una reconstrucción en el contexto de una cirugía de revisión de prótesis de cúpula radial. En estos pacientes siempre hay que valorar todos los aspectos: la función del paciente, las demandas que tenga ese paciente, qué hace y qué no hace, el dolor que tenga, para poder determinar qué tipo de cirugía se le va a hacer. Cuando tenemos artrosis de los ambos compartimentos y rigidez con una prótesis adecuada, nuevamente, siempre hablar del riesgo-beneficio en conjunto con el paciente. Generalmente muchos de los pacientes son rígidos porque se dejaron inmovilizados mucho tiempo y se perdieron el seguimiento. En ocasiones con fisioterapia recuperar un arco de movilidad funcional. Cuando esos pacientes no recuperan un arco de movilidad funcional luego de 6 meses de terapia, si no tienen un tope óseo, por ejemplo, como una osificación heterotópica o cuerpos libres, pues entonces uno puede hacer ese manejo, digamos, sin cirugía. Si tienen topes óseos o no mejoran luego de los 6 meses, tienen una contractura moderada severa, probablemente se beneficien más de una cirugía. Y los casos con contracturas leves hay que determinar, pues, qué es un arco funcional para el paciente. Hay que individualizar cada caso, como les mencionaba, pues, la demanda funcional del paciente, la edad, comorbilidades. ¿Listo? No existen estudios describiendo los resultados de una artrosis artroscópica en el contexto de artrosis postraumática, rigidez, luego de una de artroplastia radial. Y obviamente uno puede realizar las correcciones técnicas o la revisión del componente protésico mediante una artroscopia, aunque usted podría realizar una artrolisis artroscópica. Lo que pasa es que, pues como les menciono, no encontré literatura al respecto de esto. Abierto es la que más se suele hacer, pues porque usted de una vez puede realizar correcciones y hacer una revisión de la prótesis, dado el caso. Generalmente el abordaje suele ser pues por la misma incisión que se hizo la cirugía de prótesis. Hay que tener en cuenta incisiones previas, el tipo de contractura y la necesidad de liberar el nervio ulnar, sobre todo en pacientes que tengan contracturas prolongadas, que tengan ya síntomas de atrapamiento. Uno podría hacer una liberación medial,
y puede hacer una liberación por columnas como hay normalmente en una artrosis o una rigidez postraumática. En esos pacientes que tengan contracturas de flexión mayor de 100 grados, generalmente uno puede liberar la banda posterior del ligamento colateral medial y esto mejora mucho el arco de movilidad. Cuando hay sobredimensión de la prótesis sin erosión del capitellum, uno puede hacer un acortamiento de la prótesis hasta de 2 milímetros. Esto en prótesis bipolares se logra poniendo una cabeza más pequeña o haciendo una revisión de todo el componente con un vástago más corto y haciendo un cementado pues para evitar la inestabilidad. Esto disminuye la presión de contacto radiocapitelar, manteniendo la estabilidad radioulnar proximal y la estabilidad en valgo. Obviamente, si ese paciente pues se incidió el complejo medial, siempre debe ser reparado. Resultados, haciendo una revisión de la prótesis, solamente pues obviamente hablando de la prótesis de la cúpula o vástago y cabeza, no hablando pues de resuperficialización ni de prótesis total como método de revisión. Esta fue la serie más grande que me encontré, 16 pacientes de 2006 a 2013, todos con prótesis bipolares, 7 presfit y 9 cementadas. Como les menciono, la prótesis bipolar es una de las que más se usa para hacer cirugía de revisión. 76 meses de seguimiento en promedio, arcos de movilidad, flexoextensión de 127, pronosupinación de 138. Esto pues obviamente teniendo en cuenta flexoextensión, pronosupinación, un score de la clínica Mayo que fue excelente a bueno en el 63% de los pacientes. Una escala análoga del dolor, eso no es de 9, perdón, era de 1 y me equivoqué. Y ninguno requirió cirugía de revisión, pues por lo menos en ese tiempo de seguimiento. Si hay erosión o artrosis del capitellum, pues una de las opciones es hacer una resuperficialización, una prótesis radiocapitelar. Uno podría hacer, por ejemplo, solamente la resuperficialización dejando la prótesis de cúpula, si está buena y es funcional, y está bien alineada, bien rotada, no está sobredimensionada, pero siempre hay que evaluar que sea compatible con el componente del capitellum que uno va a usar. Si eso no es compatible, pues habrá que hacer una revisión completa. Las series de casos que hay reportadas con los resultados luego de una revisión de prótesis de cúpula a una prótesis radiocapitelar son muy pequeños, resultados muy variables, pacientes muy heterogéneos. Entonces, digamos pues que esto aún sigue en estudio, pero es una opción válida. En esos pacientes que tienen erosión recapitular, artrosis, mucho dolor, la prótesis de la cúpula radial no es la mejor técnicamente lograda. Siempre estará la opción de hacer una artoplastia de interposición y el anconio pues es el principal protagonista en este tipo de cirugía. Hay muchas formas de fijarlo. Muchas veces en las cirugías de revisión el remanente del radio es corto, hay un espacio muy grande que no puede ser llenado de manera ideal con el anconio. Hay otras opciones como los injertos de fascia lata, los injertos de Aquiles, es decir, hay otras opciones para realizar artroplastias de interposición con buenos resultados funcionales y con altas tasas de satisfacción. Entonces, pues no voy a profundizar, digamos, como en la técnica quirúrgica de este tipo de procedimiento, pero digamos que es una de las opciones de salvamento más utilizadas y con mejores resultados en la literatura. Esta es una serie de pacientes tanto que fueron llevados a resección de la cúpula nativa y artroplastia de interposición y a cirugía de revisión de cúpula con artroplastia de interposición. Y como ustedes ven en la tabla a la derecha, los resultados son muy similares, tanto a score pues, funcionales como lo son el DASH, el MEPS, la escala visual análoga del dolor, muy similar, pues diferencias no estadísticamente significativas y de igual manera en los arcos de movilidad. Entonces es una opción válida y muy válida en nuestro medio. La atroplasia total idealmente debería ser nuestra última opción, generalmente para pacientes mayores de 60 años, una rigidez severa, entonces pacientes anquilosados con una falla de la prótesis o ya llevados a una segunda revisión o con más de una revisión encima de esa prótesis de la cúpula con un dolor incapacitante. Tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento de salvamento en un paciente que tal vez aún sea funcional y que no tenga cargas de peso, cargas axiales importantes en la extremidad. Con respecto a la prótesis infectada, ya para terminar, pues siempre que tengamos una prótesis o la sospecha de una prótesis infectada, hacer un estudio juicioso. Eh, Cuando tenemos una prótesis infectada y un aflojamiento, entonces aquí les voy a ir desglosando. Prótesis infectada, es decir, ya hicimos los estudios, tomamos las muestras, nos salió que tenía infección.
¿El paciente tiene aflojamiento? Sí. Mirar si el paciente es sano, pues no tiene comorbilidades, es un paciente activo. Si no tiene comorbilidades, hay que mirar si el codo es funcional. Perdón, si no es sano, tiene comorbilidades, poca demanda funcional. Mirar qué tan funcional es el codo. Si el codo es funcional, hacer una supresión crónica, es decir, mantener el implante y hacer tratamiento supresivo crónico. Si el codo no es funcional, hacer una artroplastia de resección. En estos casos, por ejemplo, uno podría hacer una artroplastia de interposición. Es una opción también que está disponible. Si el paciente es sano, mirar si la infección es menor de 4 semanas, que esto es lo que nos va a dictaminar muchas veces el tipo de manejo que vamos a hacer. Si es de infección es menor de 4 semanas y es de un germen que no es resistente, es susceptible de manejo antibiótico, se puede hacer una revisión en 2 tiempos. Si ese paciente tiene aflojamiento y es un paciente no sano, perdón, no tiene aflojamiento y es un paciente sano, mirar si la infección es menor de 4 semanas. De igual manera, si el germen es no resistente, hacer una revisión, perdón, hacer un DAIR, que es el desbridamiento del antibiótico y la retención del implante, obviamente desde que el implante esté bien fijo, si no tiene aflojamiento. Y si el paciente, pues, no tiene aflojamiento, pero la infección lleva más de 4 semanas o el germen es multiresistente, entonces innegablemente uno tendrá que hacer una revisión en 2 tiempos o una resección de la prótesis y una artroplastia de interposición o simplemente la resección. Si ese paciente no está sano, pues supresión crónica o la resección de la prótesis. Como conclusiones, entonces, es de vital importancia ser muy juiciosos en la técnica quirúrgica y en el tipo de implante a utilizar desde la artroplastia primaria para optimizar la sobrevida de nuestra prótesis. Para poder obtener un buen resultado en la cirugía de revisión es necesario tener claro que por qué falló el primer procedimiento, de lo contrario vamos a cometer pues los mismos errores y tendremos un mal resultado. Y existen múltiples opciones de manejo y poca evidencia de los resultados al respecto. La selección adecuada del paciente debe realizarse de manera juiciosa para lograr el mejor objetivo posible. No hay un implante superior a otro y hay muchos métodos de fijación con respecto al tallo, pero obviamente pues tener una adecuada técnica quirúrgica independiente del tallo y de la prótesis que se utilice, finalmente será pues lo que realmente impacte en la sobrevida de esa artroplastia. Y ya es lo que les traía para hoy. Muchas gracias.